Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Estamos en una transmisión más de Too Much, donde hablar nunca es demasiado. Hoy estamos grabando Macabro, que es donde contamos historias de terror, historias que buscamos en internet y que muchos de los oyentes nos mandan para que sean publicadas. Esta vez encontré esta historia que pasó en Nayarit, en el pueblo de Puga, que está como a 10 minutos aproximadamente de Nayarit. Y es una historia pues bastante escalofriante. Es una historia que yo creo que muchos de ustedes que nos escuchan, que son de Nayarit, la van a conocer. Vamos a comenzar con la historia y dice así. Buenas noches, editor del medio Entérate Nayarit. Mi nombre es Antonio y le envío la presente como una advertencia para todos los conductores que por las noches transitan por la carretera que va al poblado de Francisco y Madero, mejor conocido como Puga. Me arriesgo a parecer o quedar ante los ojos de sus lectores como un loco o víctima de alucinaciones. Sin embargo, es un costo que bien vale la pena pagar por tal de contribuir a que nadie más vuelva a sufrir lo que yo padecí. ¿Cree usted en fantasmas? Yo no. Yo creo que morimos y nuestro cuerpo se desintegra quedando de nosotros únicamente nuestra memoria. No creo que tengamos dentro un alma o un espíritu que vaya a algún otro sitio ni que después de haber sido sepultado tengamos oportunidad de regresar de eso que la cultura popular de nuestro país llama el más allá. Por ello, señor editor, que no me explico qué es lo que me sucedió la semana pasada al regresar de Puga a Tepic, historia que me dispongo a compartir con usted y sus lectores. Yo trabajo en Uber, así que cuando la aplicación me marcó un servicio de taxi desde Jalisco hasta Puga, me dio mucho gusto. Los servicios ese día habían estado particularmente flojos, y si hubiera durado 10 minutos más en entrar ese mensaje, posiblemente no lo había atendido, pues habría decidido irme a descansar. Acudí al lugar indicado y abordaron mi vehículo los integrantes de un grupo de música que no sé si había tocado en alguna especie de bar o restaurante, o bien venían de algún ensayo. Eran dos chavos y una muchacha. Venían platicando entre ellos y yo aprovechaba cada alto en los semáforos para darle sorbos a mi vaso de café andati que había comprado en el Oxxo ya hacía un rato. Compa, ¿podemos llevar primero a nuestra amiga? Vive por la avenida Prisciliano Sánchez. Dele para allá, por favor, me dijo el chico que se había sentado en el asiento del copiloto, petición a la que accedí de inmediato cambiando la ruta inicial. No habían transcurrido 10 minutos cuando la chica estaba ya cruzando por la puerta de su casa hasta donde la acompañó el chavo que venía con ella atrás y que posiblemente era su novio. Muchachos los tres, muy sanos, según pude percibir en el ratito en el que les di el servicio. Y a rumbo a Puga, nada me parece extraño. No es la primera vez que manejo a esa hora por carretera. Lo he hecho cientos de veces, no tendría por qué haber notado nada raro. Lejos de que algo me causara extrañeza, me dio gusto ver la luna tan clara esa noche. Considero que cuando llevaba a los chavos debió ser alrededor de la 1:30 de la mañana, porque todo estaba tranquilo, se iluminaba todo con la luz de la luna, e incluso bajé un poco el vidrio del carro para que me entrara aire fresco, que a esa hora de la mañana me sirvió además para despertar el sueño. El trayecto fue breve, llegamos muy rápido al fraccionamiento donde vivía el muchacho, que había sido hasta en ese momento mi copiloto. Estaba casi a la entrada del pueblo, y a mano izquierda, aunque para ser franco no recuerdo el nombre, al otro muchacho lo llevé a una casa más al centro del pueblito. Cuando venía cruzando las vías del tren, decidí que apenas llegara a Tepic me iría a descansar. Di el último sorbo de café que le quedaba al vaso y que ya para ese momento estaba más que frío. Me moría de ganas de preguntarle qué rayos hacía allí sola,
casi a las 2 de la mañana y totalmente oscuras, pero la metralla de preguntas era detenida por un nudo en la garganta que me provocaba el no saber cómo hacerle plática a la chava. Comencé de pronto a sentir un frío que me calaba y fue entonces cuando me lamenté de haberme acabado el café tan pronto. Se había detenido mi lista de reproducción, no me di cuenta en qué momento ocurrió eso, pero justo me había percatado de ello cuando la mujer sentada atrás de mí comenzó a tararear una canción que apenas era audible. Era una melodía extraña que nunca había yo escuchado. Traté de identificar la canción, pero no pude lograrlo. La muchacha la tarareaba y de vez en cuando interrumpía aquello para soltar una risilla más bien macabra. Sentí mucho miedo, mucho de verdad. Debo confesarlo. El espejo retrovisor me regalaba una imagen que a nadie le deseo que vea. Observaba la silueta de la muchacha que había subido minutos antes, pero a pesar de que no se veía ya mucho, la escena me parecía terrible. Me concentré en el camino a los lados, solo viendo cañaverales, tierra de cultivo y frondosos árboles bien iluminados por el astro lunar. Sentí la necesidad de salir corriendo. Ella seguía tarareando y yo, se lo juro, señor editor, no podía hablar. ¿Ha sentido como si de pronto se quedara mudo porque una gran cantidad de saliva se anida en su garganta? ¿Ha sentido que alguien le respira en el cuello y que su vaho llega hasta su nariz? A Dios le pido que ni usted ni nadie vuelvan a sentirlo. Por eso le cuento esto para que tengan precaución. Dicen, señor editor, que el cuerpo avisa y que hace su deber. Yo sentía que todos los poros de mi piel querían gritar de miedo, lo que no podía salirme por la garganta. Pero pensé que si perdía la concentración podría ocurrir un accidente que empeoraría las cosas. Sin embargo, la situación y esa maldita canción que tarareaba aquella mujer me taladraba los oídos. A lo lejos, vi las luces del crucero de Bellavista y pensé, resistiéndome a ver nuevamente el retrovisor, que me pararía allí y bajaría a esa mujer que me estaba poniendo los pelos de punta. De pronto la mujer dejó de tararear y empezó a sollozar discretamente, al tiempo que se mecía en el asiento. Yo no volteaba, pero lo sentía. Pensé en mi hijo, que está por nacer, y me armé de valor para preguntarle, con la voz más firme que pude, si estaba bien o si podía ayudarle en algo. Todo quedó en silencio. La cercanía con las luces me fue inyectando poco a poco valor y fue entonces que vi por el retrovisor otra vez, solo para darme cuenta de que el asiento trasero de mi carro estaba totalmente vacío. Bajé la velocidad y volteé hacia atrás para constatar que se hubiera bajado, pero de ser así, ¿cómo lo habría logrado? Sin abrir las puertas y a la velocidad que venía. Y es que todo lo que cuento ocurrió en un lapso de tiempo no mayor a 10 minutos. Me detuve por completo y el carro olía todavía a perfume que traía aquella muchacha, y fue cuando pretendí bajar que me di cuenta que los seguros del carro estaban puestos. Me subí al carro y prendí la luz interior otra vez. Apunté el retrovisor hacia otro lado y bajé la ventanilla del conductor. Le pisé a una velocidad que nunca había tenido necesidad de levantar mi carro y en menos de 3 minutos estaba ya en el crucero de Avenida Zapopan. Me puse a pensar que si por algo hubiera perdido el control seguramente me habría accidentado. Pero, ¿qué había sido lo que subió a mi carro? No era una mujer, eso me queda claro, tampoco algo vivo. Pero me cuesta trabajo creer que era algo sobrenatural, a mí que siempre me había burlado del tema. Esa noche me cambió la vida de verdad. Estoy seguro de que no soy el único al que esto puede haberle ocurrido. Al día siguiente, cuando lo platiqué con algunos compañeros, me dijeron que se trataba de un fantasma que suele abordar servicios de transporte público y que tiene diferentes formas de aparecerse. Fue eso lo que me motivó a escribirle al presente, que espero
publiquen para que lo que a mí me pasó no le vuelva a pasar a ningún compañero cuando otra vez hagan la parada en el crucero de Puga. Y agradecerle, señor editor, por dejarme compartir la historia. ¿Cómo ven, muchachos? Sí está de miedo. De verdad que se me enchina la piel de estar escuchando esa historia. Vamos a continuar con otra. Espero les guste. Esta historia le pasó a mi hermano. Es una historia que nos ha sacado mucho de onda a todos los que la vivimos. Hace algunos años, antes de que mi hermano se casara, él había comprado un coche. Era un Jetta modelo 2006. En ese carro, le digo que él tenía una muy mala suerte porque cada rato chocaba con ese coche. Una ocasión llega a la casa en la noche y estaba mi papá, mi mamá y un servidor. Estábamos afuera de la casa cuando de repente, al llegar, él traía a una muchacha en la parte de atrás del carro, lo cual se nos hizo pues raro. Pues no raro en sí, lo raro era que la traía atrás a la muchacha. Él en ese tiempo estaba soltero. Se mete a su cuarto y se queda bien mucho rato adentro. Entonces mi mamá entra y le dice: oye, Ismael, ¿por qué no le dice a la muchacha que se baje? ¿Está ya dentro del carro? Y mi hermano le contesta: ¿cuál muchacha, ma? La que traes adentro del carro, Ismael. Ahí traes a una muchacha en la parte de atrás del carro. Y luego le dejaste los vidrios adentro, arriba. Dile que se baje, que te espera aquí en la sala. ¿Te vas a tardar mucho? Amá, no traigo a nadie. Sí, Ismael, si traes a una muchacha ahí, si la vimos llegar. Mira, venga. Mira, venga. Salen a la calle. Yo me quedo en la parte de la sala. Entonces se escucha que mi hermano le dice: ¿ya ve? ¿Que no traigo a nadie? Ay, Ismael, vimos una muchacha que la traías atrás en el carro. No, ma, se lo juro que no traigo a nadie. Dice: ay, Ismael, de verdad que traías una muchacha arriba en el carro. Esa ocasión así quedó. Tiempo después, mi hermano comenta que muchas de sus amigas y amigos que lo veían le hacían referencia que traía una muchacha siempre en la parte de atrás del carro. Inclusive había unas chavitas que le hablaban y que le comentaron: oye, tú ya ni siquiera nos pelas, ya nomás vienes acompañado y ya no nos saludas. Y mi hermano le dice: ¿pero por qué? ¿Por qué dices eso? Pues te vimos pasar el otro día por la plaza y traías a una muchacha y ni siquiera nos volteaste a ver, ni siquiera nos saludaste. Y me dice mi hermano: no, pues es que no las vi, por eso no las saludé. Pero no, ¿cuándo fue? Fue el sábado. Dice: no, andaba yo solo, no andaba yo con nadie. De hecho llegué yo acá a Farmacia Guadalajara a comprar cerveza. Y pues no traía a nadie. Mi hermano llega y compra la cerveza y se va con sus amigos a un lugar que ahí en el pueblo le decimos La Boca Calle. Pues es una avenida que da hacia el panteón. Y como está muy despoblado por aquel lado, ahí se va muchos muchachos a tomar y pues a hacer ruido, a poner música, etcétera. Entonces mi hermano, cuando llegó, estaban sus amigos ahí y él llegó, dejó el carro y se bajó y caminó hacia con ellos y le empezaron a decir: Emay, ¿y no vas a pagar a la muchacha que traes? Y le dice Ismael: ¿cuál muchacha? A la morra que traes ahí atrás, May. ¿O qué? ¿No la quieres presentar o qué? Le dicen: mira, Pirris, tú eres
Tú y varios ya me han dicho que traigo una muchacha, inclusive mi mamá, mi papá también ya me dijeron que traigo una muchacha en el carro. No traigo a nadie. ¿Cómo no? Si nosotros vimos cuando pasaste que ahí traías a la muchacha. Era una muchacha así, 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 así de pelo lacio. Vengan, vengan. Lo se arrima mi hermano al carro y abre las puertas. Y cuando abren las puertas se encienden las luces y pues no había nadie. No encontró absolutamente a nadie. Entonces, lo raro de todo esto era que él se accidentaba cada rato. O lo chocaban y el último accidente que tuvo lo hicieron girar ahí dentro del pueblo. Fue un golpe tremendo que tronaron las bolsas de aire. Hilo la situación porque antes de que empezara a pasar todo esto, mi hermano tenía una novia en un ranchito cruzando el río. Saliendo de la casa con su exnovia, iba cruzando el río. Entonces adelante miró que iba una mujer caminando, llegando casi a las vías, porque ahí en el pueblo están las vías y luego ya uno cruza el río y entras a otro municipio. Entonces entrando de Zapotlán a Poncitlán, pasando el puente, llegando a las vías del tren, miró que iba una muchacha caminando. Y era la madrugada. Entonces a él se le hizo raro. Entonces aceleró su coche para tratar de ver quién era esa muchacha. Y en cuando iba a cruzar la vía, el carro se le detiene y pasa el tren. El tren no pitó. El tren no hizo ningún sonido en el cual anunciara que iba a pasar. Por lo regular siempre en los cruces el tren pita para advertir a la gente que no se cruce. Y en esta ocasión el tren no pitó. Entonces, por metros, el tren se lleva el carro a mi hermano. Entonces, ya platicando toda la historia de esta chica, porque dice que en cuanto pasó el tren, dice que nada más eran 2 cabuces. Cuando cruza las vías, las calles son paralelas y son rectas y se alcanza a ver a muchas cuadras. Volteó para todos lados para ver dónde se había ido la chica y ya no la encontró. No supo para dónde porque son cuadras muy largas. Entonces la opción era o que se haya metido en una casa o que haya dado vuelta en otro lado. Pero eso es lo raro. Como ven la historia, cada que mi hermano la platica y cada que no la platica se nos enchina la piel, porque es algo que no se puede explicar. De hecho, él no es muy creyente en este tipo de temas paranormales, pero sin embargo pues también le han pasado. La siguiente historia me la encontré en una página de Facebook. Esta historia pertenece a un usuario de esta página que se llama Historias de Terror para Leer y algo más. Pertenece a Alexander de Jesús Morales Gómez, la cual quisiera compartírselas a ustedes, ya que me gustó y yo creo que más de alguna persona que ha trabajado en una morgue sabe lo que se vive o lo que se siente estar en presencia de los no vivos o de los muertos. Un sonido muy común a la hora de golpear una puerta. Lo extraño de estos es que provenía desde dentro, un lugar donde no había nadie, o al menos nadie vivo. Era la sala de la morgue. Yo era el vigilante y estaba haciendo mi primera ronda. Era algo más de las 7 p.m. Temblando de miedo, tomé fuerzas. No sé de dónde y pregunté quién era. Tal vez alguien se había quedado allí encerrado. Sé que era poco probable, pero debía cerciorarme. Nadie respondió, pero se repitieron los 3 golpes en la puerta. No podía creer lo que estaba viviendo. ¿Y si tal vez fuera un ladrón y yo por miedo dejaba que se robara algo? Así que me agaché, miré por debajo de la puerta. El corazón me dio un vuelco
ya que pude ver un par de zapatos negros. Alguien estaba parado ahí en la puerta, ahí, tirado en el piso, y pensé, ¿y si era un ladrón? Pero ¿por dónde había entrado? Allí solo había una puerta de entrada, y de ser un ladrón, ¿por qué tocaba la puerta? Estaba en estas cuando los 3 golpes volvieron a retumbar la puerta. Me puse de pie y le grité qué era lo que hacía allí. Ese lugar era restringido, solo podía entrar personal autorizado. Esta vez no tocó la puerta. Un poco más racional pensé que en verdad era un ladrón y estaba atrapado allí, así que no había ningún problema. A las 7 de la mañana llegará mi compañero, antes de que llegara el personal médico, así que entre los dos lo atraparíamos y resuelto el problema. Seguí dando mis rondas con normalidad, pasando a cada momento por la puerta y verificando que estuviera bien cerrada. Los golpes se repetían cada que pasaba frente a la puerta. 3 veces más. Me agaché toda esa noche para ver bajo la puerta. Allí seguían los zapatos. No había problema. Seguía atrapado. Cuando mi compañero llegó, eran eso de las 6 de la mañana. Le conté lo ocurrido, pero él no podía dar crédito de semejante locura. Él era quien había cerrado esa puerta antes de entregarme turno. Y sabía que allí no había nadie. Aún así fue conmigo a abrir la puerta mientras él abría y yo apuntaba con mi arma. La puerta quedó de par en par y allí no había nadie. Ni un lugar por donde hubiese podido escapar. La sala estaba vacía, solo quedaban los depósitos de cadáveres, así que debíamos cerciorarnos que no hubiese escondido en algún cuarto frío de estos. Solo había 3 cadáveres, el de una mujer, un joven y un hombre como de unos 60 años. Los demás estaban vacíos, pero al llegar al último cadáver, que era el del hombre, las pertenencias de este estaban a un lado, en una pequeña gaveta sin puerta. Un frío casi detiene mi corazón y me hace caer al piso. Mi compañero me auxilió para no irme de bruces. Fue un mareo. Los zapatos de aquel hombre eran los mismos que vi por debajo de la puerta. Tuve que sentarme para poder explicarle a mi compañero lo que ocurría. Me fui a casa. De lo ocurrido no dejamos ninguna anotación, pues al parecer todo hizo parte de mi imaginación. Yo estaba tan seguro que había sido real que no volvía a trabajar allí. Si me tocaba vivir de nuevo una experiencia como esas, no lo soportaría y moriría en el acto. Después hablé con el compañero que me recibió ese día. Me contó que el cadáver de ese hombre nunca lo reclamaron y debió ser enterrado como un NN. ¿Qué les parece? Yo creo que muchos de los que nos escuchan, o algunos de los que nos escuchan, han trabajado o tienen familiares que han trabajado en una morgue. Yo creo que ha de ser algo muy complicado de entender, de saber que estás en un lugar donde ya hace alguna persona que alguna vez tuvo vida. La siguiente historia, y será la última de este podcast, tuve que hablarle por teléfono a mi esposa para que me contara aquella anécdota que su papá le contaba de niña, ya que mi suegro nació en un lugar que se llama Huaynamota, que se encuentra en los límites entre Nayarit y Jalisco. Es una comunidad indígena donde se encuentra y donde hay comunidad del pueblo Huirarica o Huicholes. Entonces les voy a compartir este audio para que escuchen la historia. Es algo que se platica mucho de ese lugar y además tiene muchísimas otras historias referente a la iglesia, al templo y
a las personas que viven ahí. Ahí se concentra una gran comunidad de huicholes y de coras. Ajá. Pero, pues también existe un santo que es el Jesús de Nazaret, a quien muchas personas le tienen mucha fe. Es un santo muy milagroso. Y Ajá. tiene, desde que se fundó Guaynamota, tiene ese santo ahí. Ajá. Entonces mucha gente pues lo conoce. Anteriormente, la verdad no tengo el dato exacto del año, pero pues hace muchos años, incluso antes de que naciera mi papá. Estoy hablando de que mi papá ya tiene 66 años. Ujú. En esa comunidad vivía familia de mi papá. Y Ajá. una tía de él tenía varios hijos. Una vez uno de sus hijos fue al templo, pues como cualquier persona devota, ¿no? Como a rezar o a pedirle algo a Dios, no sé cuál haya sido su motivo. Pues total que fue al templo y ahí está la estatua, o no sé cómo se le diga a la imagen, pues, pero de bulto. ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le dice? Pues está pues sí, la imagen hecha de, pues, Pues sí, es una imagen de una bulto. imagen Pues, representativa. un cuadro, una imagen de bulto. Ajá, una imagen 3D. Ajá, espero que me entiendan. Sí. Entonces está esa imagen de Es un una estatua. sacerdote, Ujú. pero son unas imágenes que de hecho todavía las tienen ahí. Ajá. Pero tú las ves y es tan realista, es como si lo estuvieras viendo así a una persona. Se te afigura que si vas y lo tocas, vas a sentir como si fuera carne. Ajá. Y entonces, la verdad a mí me da miedo, te soy muy sincera. Y está ese sacerdote y está otro santo, pero no me acuerdo quién es. Ajá. Entonces los tenían arriba como en unos pedestales y platican que este muchacho llegó al templo y de repente él vio que se bajaron de los pedestales y empezaron a pelearse entre ellos. ¿Cómo? Sí, que el muchacho entró al templo y que las dos figuras se bajaron de los pedestales a pelearse, que se estaban peleando, Ah, caray. así como a golpes, pues, Sí, sí, porque sí. se movían, se peleaban. Sí. Y entonces el muchacho fue tanto su impacto de ver eso, que salió corriendo, pero se asustó y se enfermó de hepatitis. Pero pues en aquellas comunidades sin doctores y sin nada, pues no sabían que era hepatitis, nada más. Pues es que fue un susto, se le derramó la bilis. Ajá. Y trataron pues trataron de curarlo, pero no pudieron. Y el muchacho de eso murió, de ese susto. Ah, caray. Ajá. Y es una historia que la familia de mi papá cuenta, sobre todo mi papá. Mi papá nos cuenta muchas historias así. Ajá. Y es una historia que él nos ha contado. Y yo cada que voy a ese templo, yo veo a esos santos y a mí me da miedo porque todavía los tienen ahí. Imagínate lo impactante que es ver cómo se van a bajar las estatuas y se empiezan a pelear. ¿O por qué se pelearían? Sí, y es que eso, haz de cuenta que cuando ese muchacho llegó a su casa, pues no te digo que no había luz ni nada en esas comunidades. Y entonces cuando él llega a su casa, se desmaya. Se quiere subir y ya ves que se desmaya. Y se desmaya, entonces pues la mamá rápido corrió a recogerlo en la mitad del patio. Ah, Y caray. ya cuando despertó de que se había desmayado, les platicó lo que había visto. Es que yo vi esto y esto y esto y esto. Y pues todo el mundo le decía, estás loco, ¿cómo vas a ver eso? Ajá. Y todo el mundo, pues, nadie le creía, la verdad, nadie le creía. Pero con el paso de los días se enfermó. Y fue cuando empezaron a creer la historia. No manches. Porque decían, no sé, cómo se iba a enfermar nomás por nomás. Sí, 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 nada más por nomás. Tuvo que haber sido un susto el que lo enfermó. Y pues sí. Y se murió el muchacho. Y se murió. Y cuentan muchas historias así allá en aquellas comunidades.
Oye, qué impactante, ¿no? Pues son historias que se cuentan en este pueblo. Y pues con esta historia nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. A todos los que nos escuchan en Spotify, que nos escuchan por la plataforma de Evox. Ahora también estamos en Google Podcast, en Amazon Music, iHeart, es otra plataforma donde también nos escuchan. Y todas las plataformas donde se escuche podcast nos encuentran como Tomoch el podcast. Nos encuentran también en la página de Facebook, igual con el mismo nombre, Tomoch el podcast. Y en YouTube. Este video podcast ahí será publicado. Y también en las demás plataformas. Agradecerles mucho a la audiencia y espero que les guste. De verdad que lo hacemos de todo corazón. Y pues me despido sin antes desearles todas las buenas vibras del mundo. Muchísimas gracias. Hasta luego.